Dicen que en Xochimilco hay un lugar que no se visita para ver algo. Se visita para comprobar si puedes estar rodeado de miradas sin que haya nadie vivo mirándote. No es un museo, no es una casa del terror, es una chinampa en los canales. Un pedazo de tierra flotante donde cuelgan muñecas viejas, sin ojos, sin manos, con la cara partida por el sol y aún así, con esa expresión fija que te hace bajar la voz sin darte cuenta. Los lancheros la señalan desde lejos. No necesitan acercarse mucho para que el silencio cambie. Y lo primero que se aprende en esa ruta es una regla simple. No te lleves nada de ahí. Ni una muñeca, ni un pedazo de listón, ni una foto perfecta. Porque hay lugares que, cuando te los llevas, vuelven contigo. La llaman la Isla de las Muñecas. Y como toda leyenda vieja, tiene versiones. Hay quien jura que es puro show para turistas. Hay quien dice que el miedo se lo inventa uno. Y hay quien, en cambio, te cuenta lo mismo, con esa seriedad que solo aparece cuando alguien ya escuchó algo que no debía escuchar. La historia casi siempre empieza igual. Un hombre, un lugar apartado y una niña. Se cuenta que, hace décadas, un hombre llamado Don Julián se fue a vivir solo a una chinampa en una zona de canales, un sitio húmedo con carrizos, ramas, agua oscura y pasos que suenan diferentes cuando ya no hay fiesta cerca. Algunos relatos dicen que se alejó de su familia. Otros solo dicen que se volvió ermitaño. Lo que se repite es esto. Vivía ahí, aislado, escuchando el agua como quien escucha un reloj. Y un día encontró algo en el canal. Un cuerpo pequeño, una niña ahogada. Eso es lo que dicen, porque nadie trae acta, nadie trae foto, nadie trae prueba limpia. En leyendas como esta, las pruebas siempre se pudren primero. Pero según el relato, el hallazgo no fue lo que rompió el lugar. Lo que lo rompió fue lo que vino después. Flotando cerca del cuerpo o cerca de donde él juraba que había ocurrido todo, apareció una muñeca. Una muñeca común, barata, como cualquiera. Y don Julián hizo lo que haría alguien que quiere calmar su conciencia. La colgó de un árbol, como ofrenda, como respeto, como si el agua aceptara regalos. Esa primera muñeca no era espantosa, era solo triste. Pero el problema de colgar una muñeca en un lugar así es que ya no vuelve a verse como juguete. Se vuelve señal, se vuelve aviso. Y según cuentan, esa noche don Julián escuchó algo. No un grito de película, no una carcajada. Algo peor. Un sonido pequeño cerca de su choza, como pasos en madera mojada, como dedos rozando hojas, como si alguien estuviera buscando dónde entrar sin abrir ninguna puerta. Dicen que al salir con su lámpara vio la muñeca moviéndose apenas con el viento, y que en ese movimiento le pareció ver una mano de niña, una mano que no estaba ahí. Desde entonces, la leyenda se oscurece, porque don Julián empezó a hacer algo que en cualquier otra historia sería absurdo. Empezó a colgar más muñecas, no una o dos, decenas, cientos. Las encontraba en la basura, en el agua, en el lodo, entre los carrizos. A veces se las regalaban, a veces se las dejaban, a veces, según él, aparecían solas, flotando, como si el canal tuviera su propia manera de devolver lo que se traga. Y cada muñeca que colgaba era un intento de calmar algo, como si la isla exigiera ojos, como si la isla quisiera caras, como si el lugar tuviera hambre de parecer un lugar habitado, sin estarlo. Quien ha ido dice que la isla no se entiende en foto, porque el efecto real no es ver muñecas, es ver muchas. Verlas colgadas a diferentes alturas, con diferentes edades, con diferentes daños, unas con cabello enredado como algas, otras con la cara mordida por ratas o por el sol, otras con los ojos blancos, levantados hacia el cielo, como si hubieran muerto pidiendo ayuda. Y aún así, con la sensación de que te están siguiendo. En versiones modernas, los guías cuentan que don Julián empezó a hablar solo, que decía escuchar a la niña por las noches, que la llamaba la niña del canal, que le pedía que dejara de molestarlo. Y hay una frase que circula mucho,
repetida como advertencia, que la muñeca no era ofrenda, era permiso, porque después de colgarla, el lugar abrió la puerta. Con los años, el sitio se volvió famoso. La gente empezó a buscarlo, a señalarlo en rutas, a decir, ahí está. Y la historia cambió de boca en boca hasta volverse parte de Xochimilco, un punto al que se llega en trajinera y que se vende como uno de esos lugares que te hacen reír de día y te hacen revisar el espejo de noche. Pero toda leyenda necesita un final que no cierre, y el de Don Julián es ese tipo de final. Se cuenta que en 2001 Don Julián murió. Algunas versiones dicen que lo encontraron ahogado cerca del mismo sitio donde él decía que todo había empezado. Y ahí es donde la historia se vuelve circular, como el agua en los canales. Porque si la niña lo llamó durante años, entonces según la leyenda, un día por fin lo alcanzó. Después de su muerte, la isla ya no fue la chinampa de un hombre raro. Se volvió atracción, punto de visita, leyenda que se presume. La gente empezó a llevar muñecas para sumar una más, como si el lugar fuera un altar que siempre tiene espacio. Y ahí nace la parte que más inquieta a quienes regresan con la anécdota en la garganta, que las muñecas cambian. No de forma, de lugar. Que una muñeca que estaba colgada junto a una barda aparece al día siguiente más cerca del agua. Que otra amanece mirando hacia un sitio distinto. Que alguna, la más fea, la más vieja, parece estar siempre donde tú estás. Y no falta quien diga que, si te quedas el tiempo suficiente, escuchas el sonido mínimo de plástico rozando plástico, como si chocaran entre sí cuando no hay viento, como si se acomodaran, como si el lugar se ordenara solo, igual que una casa que todavía tiene dueño. En algunas trajineras, el guía hace bromas. En otras, el guía se pone serio, porque también circula otra regla, contada como consejo de supervivencia. No mires fijamente a una muñeca demasiado tiempo. No porque te vaya a asaltar, sino porque, cuando apartas la vista, dudas de si se movió, y esa duda ya no se te despega. La leyenda no dice que la isla mate, no dice que te empuje, no dice que te ataque. Dice algo más sucio. Que te observa, que te reconoce, que si tú llevas algo roto por dentro, la isla lo nota. Y por eso hay gente que vuelve a contar la historia con una precisión extraña. No hablan de muñecas colgadas, hablan de una muñeca específica, la que tenía un ojo, la que parecía mojada aunque no llovía, la que tenía el cabello como si acabara de salir del agua, la que, al pasar, se quedó mirando directo a la trajinera, como si no mirara al grupo, como si mirara a una sola persona. Y así se queda. Un canal, una chinampa, un hombre solo, una niña que nadie pudo comprobar, y cientos de muñecas que nadie se atreve a descolgar por completo, porque hay un detalle que siempre vuelve, como el agua. En Xochimilco, el canal regresa lo que quiere, y hay quienes juran que, a veces, cuando una trajinera se aleja, entre el ruido del remo y el agua golpeando madera, se escucha un golpe pequeño detrás, como si algo de plástico hubiera caído a bordo, y nadie dice nada.